Buenos días. ¿Qué habíamos hecho hace tanto tiempo, ya el miércoles pasado? Habíamos visto cómo funcionaba la pila. ¿Cómo funcionaba la pila? Usábamos un puntero que nos daba el tope de la pila. Usábamos toda la memoria RAM como almacenamiento. Dijimos que normalmente el puntero se mueve ¿para dónde? Hacia arriba. Hacia arriba o a las direcciones decrecientes, ¿sí? Y que eso es el comportamiento generalizado de los procesadores, ¿sí? Y eso lo hacía para minimizar el riesgo de que se superpongan con el heap, ¿sí? Bien. ¿Y por qué era muy importante el stack? ¿Por qué teníamos soporte por parte del procesador para el stack y no para el heap? Porque el stack se lleva muy bien con los árboles y vimos que las llamadas a subrutinas o las llamadas a procedimientos son árboles y vamos a necesitar almacenar las direcciones de retorno y eso también nos iba a permitir generar espacios para las variables, ¿sí? Que se iban a ir automáticamente anidando a medida que se iban anidando los procedimientos, se iban a ir liberando automáticamente cada vez que salíamos los procedimientos y entonces si teníamos una forma muy fácil de asignar espacios de memoria independientes para cada procedimiento, ¿sí? Que funcionaba muy bien con la estructura natural que tienen las llamadas a los procedimientos. Ahora bien, en el caso del procesador que nosotros estamos viendo, ¿cómo se almacena la dirección de retorno? O mejor dicho, habíamos dicho que para hacer subrutinas un salto como un vulgar y silvestre no servía. ¿Estamos de acuerdo? Porque si lo llamaba de dos lugares distintos, no sabía después a cuál de los dos lugares volver. Y para eso, ¿qué necesitábamos? A nivel conceptual. Guardar un registro especial. Guardar la dirección en la que estaba antes del salto para saber después a dónde volver. ¿Sí? Todos los procesadores que tienen soporte a subrutina, que creo que son todos, guardan de alguna forma la dirección previa al salto en un llamado subrutina para saber a dónde retornar. Este procesador, ¿cómo lo guarda? Alguien distinto. Alguien distinto de los tres de siempre. ¿Cómo guardaba la dirección de retorno a este procesador? Fuerte. ¿Pero qué había que hacer? ¿El push de PC? No, no depende. Ese era el pop, pero el push no depende. ¿Y el push qué había que guardar? Fuerte. El LR. Él guardaba la dirección de retorno en un registro. O sea, automáticamente lo que se guarda es la dirección de retorno en un registro. Siempre en el mismo registro, en el LR. Y es responsabilidad del programador, si estamos en una subrutina que llama a otra subrutina, hacer un push del LR, ¿sí? Eso va a usar la pila y la pila me va a permitir guardar todos los que quiera, ¿sí? Y cuando retorno puedo hacer un pop en el PC o puedo hacer un pop en el LR y volver como de costumbre que se volvía con BXLR, ¿sí? Entonces, cuando ustedes llaman a su rutina, el LR recibe siempre el valor del PC previo al salto. Ustedes, si están en una subrutina hoja, pueden volver con BXLR, y si están en una subrutina que no es hoja, tendrán que hacer un push de LR antes de llamar a la subrutina para no perder su dirección de retorno y pueden terminar, normalmente se termina con un pop PC. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Como el PC
y el LR son los registros de mayor número, el LR es el último que se guarda, es el primero que se guarda, y el PC es el último que se retira. O sea que ustedes acá podrían hacer push R1 a R5, LR, y acá podrán hacer pop R1 a R5 PC, y esto haría lo que ustedes quieren. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando hacíamos push y pop múltiples se guardaban en un orden y se recuperaban en el orden contrario automáticamente? El orden que se guarda está pensado para que esto funcione bien. En este caso el PC es el último que se retira. ¿Por qué tiene que ser el último que se retire? La instrucción que en PC sería... Sí, en realidad no hace falta porque ya la instrucción es todo. ¿Sí? Pero pueden hacer esto sin ningún problema porque este es 14 y este es 15. Entonces no se va a mezclar con ningún otro, a menos que acá pudieran PC también, ahí sí tienen un problema. ¿Sí? Es decir, pueden guardar el LR más otros registros si les hacen falta y pueden recuperar los mismos registros y el LR en el PC directamente. Esto cuando es una subrutina que no es hoja, o sea que utiliza otras subrutinas. ¿Sí? Y en las subrutinas hojas directamente usamos esto. Con eso habíamos visto todo lo necesario para llamar a una subrutina, ¿sí? Que es lo que estaba acá. Técnicamente el LR guarda el PC más 4, no el PC, se queda apuntando a la instrucción que sigue ya. Conceptualmente guarda la dirección de retorno. De esto se suele encargar el compilador, de que cuando saltan tienen que ser direcciones impares para avisar que están saltando a subrutinas en el mismo lenguaje thumb, ¿sí? Pero como el compilador sabe que están ensamblando thumb, él se encarga de ponerle el más 1, así que no les trae problemas, y el retorno, que era lo que acabábamos de decir. Y los ejemplos que habíamos visto de una llamada normal y de una llamada anidada. ¿Qué más necesitábamos? Y regla del uso del stack, que ya le habíamos dicho antes, todo lo que ustedes ponen lo tienen que sacar. Ustedes siempre tienen que dejar el stack como lo encontraron y no pueden sacar más allá de lo que reciben. ¿Sí? Con esas normas básicas esto funciona bien. Ahora, habíamos dicho que para implementar procedimientos necesitábamos llamar y volver al punto de retorno y necesitábamos algo más. Pasar parámetros, ¿sí? Porque esos bloques que se repiten no siempre se repiten exactamente, a veces hay pequeños detalles que tenemos que parametrizar. ¿Sí? Entonces necesitamos pasarle parámetros a las subrutinas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, los parámetros son datos de entrada o datos de salida o resultados que me devuelve la subrutina. Y vamos a ver que existen 4 formas de paso de parámetros. La más sencilla y la más usada, por registros. ¿Cómo pasaremos parámetros por registro? Claro, te mando el dato a sumar en R0 y en R1 devolvemos el resultado en R0. ¿Sí? En memoria. No. Los datos están en la dirección 1000 y en la dirección 1002, déjame el resultado en la 1004. ¿Sí? En la pila. Una pila en el programa principal y vos sabés que están. Con un pequeño inconveniente. En este procesador no es tan obvio, pero eventualmente la dirección de retorno te puede quedar arriba de tus parámetros. ¿Sí? Dijimos que no se sacaban cosas de la pila que ustedes no habían puesto. Y acá vamos a tener un problema con esa parte. Y por referencia a memoria. Te doy la dirección donde están los datos. O sea, los datos no están en la dirección 1000, sino que te digo,
de alguna de estas tres formas, en general de esta, donde está el dato en memoria. Cada caso tiene ventajas y desventajas, ¿sí? Algunos, muchas desventajas y pocas ventajas, ¿sí? Algunos se usan menos, significativamente menos que otros, pero en realidad todos se usan. Bien, paso de parámetros por registros. Los parámetros se almacenan en registros de propósito general antes de la llamada subrutina. La subrutina, si tiene que devolver valores, los devuelve en un registro o más de un registro y en la forma más simple y rápida de pasar parámetros. Por ejemplo, si queremos sumar dos números, los dos números que queremos sumar se reciben en R1 y en R2 y el resultado se devuelve en R0. ¿Sí? Bajo esa convención, entonces, el programa principal carga los dos números que quieren sumar en los registros, llama a la subrutina de suma, la subrutina tiene un renglón, y retorna con el valor en R0, que es la suma de los dos. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto permite que este bloque de código sea reutilizable, o sea, después podrían ir cambiando valores y llamando a suma de vuelta. Ventaja. Puede ser como más rápido porque no tiene que acceder a memoria. Eso es medio relativo. Mirá. Si los valores ya están en registros, sí, no hay que acceder a memoria. Pero eventualmente puede ser que le esté pasando el problema al programa principal. Y decir, bueno, la rutina no accede a memoria, pero el programa principal tiene que acceder a memoria para cargar las cosas en los registros. ¿Sí? Entonces, sí, en general es más rápida. ¿Por qué? Porque en general es muy raro que quiera sumar dos datos que están en memoria. Suelo operar con datos que ya estoy procesando, entonces los datos ya están en el registro, o los cargo una vez y los uso en 2 o 3 subrutinas consecutivas. Entonces, sí suele ser más rápido, sí suelo ahorrar accesos a memoria, ¿sí? Pero no tanto como uno quisiera. No depende de dónde esté el código de memoria. El código este es relocable, es verdad. Fíjense que no importa dónde estén los datos, porque como los recibo en registros, no hay ninguna dependencia con direcciones físicas, direcciones absolutas de memoria, es decir, que el código de la subrutina es relocable. Eso ya habíamos dicho que es bueno. ¿Qué otra ventaja le ven? Hay una ventaja que nunca la ven. Es fácil. Que sea fácil es una ventaja. Siempre. Y es fácil de usar, ¿verdad? No necesito explicarles mucho cómo se usa. ¿Qué desventaja le ven? Que en el programa principal no estemos usando los registros, algunos registros, por ejemplo, si tenemos algún valor importante en R0 en el main y después se lo sobreescribe. Siempre podrás hacer que te devuelva R1 y R2, o sea que te devuelva el mismo R1. O sea, siempre te puede devolver el resultado en uno de los operandos. Así que salvo que sea la función de generar hora que no recibe argumento y solo devuelve un valor, que podría devolvértelo en un registro que estás usando, es verdad, pero vemos que sí puede ser una desventaja, pero la desventaja viene más por otro lado que por ese en particular. O sea, hay un problema con los registros, pero como que no es el problema más grave que lo esté usando justo al registro que vas a devolver. La cantidad de registros es un problema. Si ustedes piensan en los parámetros, en la subrutina que hacían en programación 1, debían tener algunas que tenían una colección de parámetros. ¿Sí? Entonces se me empiezan a acabar los registros. Este tiene igual 12 registros de propósito general, así que tenemos para poner cosas. Hay otro problema más serio. ¿Qué tipos de datos se pueden guardar en los registros? Simples. ¿Tipo de datos estructurados? No. ¿Puedo guardar un vector? No. ¿Puedo guardar una estructura? No. ¿Puedo guardar una cadena de caracteres? No. Entonces, todas las subrutinas que utilicen tipo de datos estructurados no van a poder recibir parámetros por registro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No puedo meter una estructura de datos
adentro de un registro. Solo puedo meter un número. Entonces, mientras me maneje con enteros, la cosa va a andar. ¿Qué pasa con los flotantes? Nadie se preguntó qué pasa con los flotantes. Sí, podríamos guardar. Sí los podríamos guardar, pero no serviría de nada. El procesador, este procesador tiene una unidad de punto flotante. Es decir, puede hacer operaciones nativas en punto flotante. Puede sumar los números en punto flotante, no sé si puede multiplicar. ¿Sí? No, nunca me senté a programar en asamblador la unidad de punto flotante. Pero tiene una unidad de punto flotante que hace, como la suma de enteros, la suma de números flotantes. Esa unidad de punto flotante tiene registros de puntos flotantes, ¿sí? De simple precisión y de doble precisión. Entonces, cuando las subrutinas utilizan punto flotante, utilizan los registros de punto flotante. ¿Sí? Bien. Entonces, ventaja: rápido, cómodo y fácil. Desventaja: pocos registros y imposibilidad de pasar estructuras grandes o de pasar estructuras, en realidad, a través de un registro. Y entonces, segunda opción: paso por parámetros en memoria. Los parámetros están almacenados en una zona de memoria conocida por el programa principal y la subrutina, ¿sí? Típicamente denominada variable global. ¿Sí? Y entonces defino un espacio, el programa es el mismo, ¿no? Defino un espacio de 12 bytes en la sección de datos. Esto es, habíamos dicho, la definición de una variable global, ¿sí? Este espacio está reservado al inicio de la ejecución. El programa principal apunta al inicio del bloque, carga el 57 y carga el 10, ¿sí? Y llama a la subrutina. La subrutina también apunta un registro, cualquiera, al inicio del bloque, lee los dos primeros operandos, los suma, los guarda en el tercer lugar y termina. Y entonces, esta, después si quisiera, podría leer de R0 más 4, el resultado iría a ser algo. ¿Sí? ¿Se entiende? Claramente en este ejemplo es como ir a la aula de frente, bajando hasta el planta abajo y volviendo a subir. ¿Sí? Es dar muchas vueltas innecesariamente. Ahora, ¿por qué estoy dando muchas vueltas innecesariamente? ¿Dónde estoy dando las vueltas? Almacenar los valores y volver a cargarlos. Acá estoy dando vueltas. Yo podría haber hecho acá, por ejemplo, base.word 57 10 4. ¿Sí? Y me ahorré todo esto para precargar los datos. ¿Qué es lo que les recomendamos que hagan en el laboratorio cuando les pedimos escriba la subrutina? ¿Sí? Todo este código es nada más que para poner 57, 4 y 0 en memoria. ¿Sí? Y eso no es parte de la subrutina, es parte del programa principal. Si el programa principal tiene que inicializar la variable, bueno, listo. ¿Sí? Pero si la variable está en memoria, esto es más largo que antes, no cabe duda, pero no tanto, ni tan engorroso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ventajas. ¿Cómo pasar el vector? ¿Cómo pasar un vector de... Puedo pasar lo que quiera. Puedo pasar vectores, estructuras, cadenas. ¿Sí? Ahora, desventajas. Tiene un punto de memoria fija, digamos, puede haber cualquier cosa y si no se controla. De eso se encargaría el ensamblador en general. O sea, vos vas a reservar el espacio y sabés que este espacio queda reservado. O sea, está cerca, pero...
El problema no es que lo solapes. El problema es que lo reservas. Yo tengo otra subrutina que resta. ¿Qué hago? ¿Reservo otro espacio o uso el mismo? Pueden ser, ¿reservo otro espacio o uso el mismo? Si tiene la misma cantidad de parámetros. La misma, resta dos números. Entonces lo otro, menos que sepa que voy a usar el dato este. Ese es el problema. ¿Y cómo sé si lo voy a usar o no? Si empiezo a hacer subrutinas y empiezo a reusar las subrutinas y llevármelas a otro programa, que es la idea, llega un momento que ya no sé. ¿Sí? Entonces, si reuso el espacio para pasarle los parámetros, hay ciertas subrutinas que no pueden funcionar con otras subrutinas, porque se pisan, porque usan el mismo espacio. Entonces, una no podría llamar a la otra. Y si empiezo a usar espacios distintos para cada una, acá tengo un montón de espacio para subrutinas que voy a usar una vez en un determinado momento, pero el espacio está reservado durante todo el tiempo de ejecución. ¿Sí? Entonces, la administración de memoria de esto es muy ineficiente. A menos que realmente sea un dato que usan todas y que todos conocen y que todas usan, y en ese caso corremos el riesgo de que ese dato cambie y no sepa dónde, porque como todas meten mano, lo más probable es que en algún momento alguna haya metido mano donde no debía o como no debía. ¿Sí? Por eso es que este es uno de los que menos se usa. ¿Sí? Por ese problema. La referencia fija a memoria hace que si varias las comparten no puedo ejecutarlas juntas. Y si genero un espacio para cada uno, desperdicio memoria. ¿Sí? Bien. Opción. Soluciona eso. La pila. La pila me da áreas de memoria independientes para cada subrutina. ¿Sí? Naturalmente, ya lo vimos con las variables, ya lo vimos con los registros. Entonces, el programa principal podría poner los datos en la pila, la subrutina podría dejar los resultados en la pila y podría ser una forma de comunicar el programa principal con las variables. Entonces, un ejemplo, yo creo que desde ahí, sí, dos ejemplos. El primer ejemplo sería, cargo 57 y 10, apilo, hago un pop de los dos registros, lo sumo, hago un push del resultado. ¿Sí? Y acá hago un pop del resultado y listo. ¿Problemas de ese código? Si es que alguien lo ve. Ese código funciona, pero tiene dos problemas. De nuevo tiene los problemas de que está un poquito por la cantidad de registros. No, porque lo que pasa es la pila. ¿Querés meter un array? No hay problema. Hace espacio para el array en la pila y copia el array y listo. O sea, no puede ser un push y un pop. Pero el espacio de memoria lo puedes conseguir igual. Mover el puntero 25 lugares, copiar los 25 elementos y después vas a tener que usar un indexado respecto al stack pointer para acceder, pero se puede. ¿Sí? Lo primero que se apila no es lo último que se desapila. Guarda con eso. Fíjense lo que... A ver. Entonces, si yo quisiera acceder a uno que me esté en el tope, tomaría lo que saque. Bien, ese es un problema, pero hay un problema más serio. Digamos que si ustedes hicieran esto en el laboratorio y yo corrijo, no les pongo más que el 50%. ¿Por qué? Porque Suma está sacando lo que puso poco. Bien, porque Suma no está cumpliendo lo que dijimos que había que hacer con la pila. Fíjense. Yo arranco con la pila acá. Supongamos que la dirección 1000.
El programa principal pone 57 y 10. Y llama con el SP acá. Esta es la llamada. Esto era el SP cuando arranqué. ¿Cómo vuelve de la subrutina? Solo eso. ¿La subrutina deja la pila como la encontró? No. Entonces esto es muy propenso a andar mal. Ahora, esta no es una subrutina hoja. ¿Qué es lo primero que debería de hacer? ¿Sí? Y ahora tengo más complicado, ya no puedo hacer ni pop R0 ni pop R1. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ese código es ilustrativo, pero no es lo que se usa. Lo que se usa, en general, es esto. El programa principal prepara las cosas casi de la misma forma, solo que, como dijimos, quien hace los push, hace los pop. Entonces, pone dos datos, saca dos datos. Un dato que saca es resultado, el otro dato que saca es basura, no importa. ¿Sí? Y la rutina principal, o la rutina, lo que hace es, bueno, hace el push del R, no importa, y accede con SP más 4, SP más 8, ¿sí? Entonces, accede a partir de los modos indexados. ¿Sí? Acá puede ser útil el R7, que era el puntero de marco. ¿Sí? Si van a seguir haciendo push y pop de cosas. Pero es lo mismo, o sea, es lo mismo usar SP o usar uno que queda apuntando a la base. Entonces, el programa principal hace el espacio de la pila con push y elimina todo lo que hizo de espacio. ¿Sí? Acá hace pop R0, R1, lo que recupera en R1 no sirve. ¿Sí? Podría hacer pop R0 y mover el SP4 simplemente para descartar. ¿Sí? Y esta no toca la pila o hace un push y un pop ella encima de los parámetros, pero a los parámetros accede en forma indexada en lugar de a través de push y pop. ¿Sí? Ese esquema funciona mejor, porque ese esquema además funciona también si ustedes acá ponen variables locales, por ejemplo. Y si quieren seguir usando el esquema de push y pop en la subrutina, todo eso no funciona. ¿Sí? Ventajas. ¿Resuelve los problemas de memoria que teníamos en el anterior? Sí, porque tengo espacios independientes para cada una, naturalmente. Y además el espacio se ocupa en el momento en que lo estoy por llamar. ¿Sí? Tengo uso dinámico de la memoria. ¿Desventajas? Ya la discutimos recién en la desventaja. Sí, es más fácil por registro, eso no cabe ninguna duda. Si le doy a elegir entre registro y esto, todos deberían de elegir registro. Sin embargo, en las parciales le dijimos, elige el método más adecuado y se van por esto.
¿Qué desventaja tienen? Ventajas: pueden pasar datos tan grandes como quieren, tantos datos como quieren. Ninguno en programación 1 hizo un lazo llamando a una subrutina con un struct sin puntero y desbordó la pila. ¿No? ¿No les pasó? ¿Puedo pasar estructuras? ¿Sí o no? Recién lo discutimos. Sí, pero hay que guardarla. Sí, puedo pasar. En lugar de hacer un push, tendría que mover el stack la cantidad de lugares que me haga falta y copiar la estructura. Copiar la estructura. Suena a pérdida de tiempo. ¿Sí? Porque la estructura, como no entra en registros, seguro que ya está en memoria. Entonces tengo que hacer una copia de la estructura de la dirección de memoria en la que ella está a la pila para que la subrutina pueda usar esa estructura. ¿Se entiende? Si la estructura es muy grande, pasa solo la estructura, ahí Si la estructura es muy grande, voy a ocupar mucho espacio en la pila y además voy a perder mucho tiempo copiando algo que ya está en memoria. ¿Sí? Pero ojo que el método anterior solo serviría si esa estructura es global. ¿Sí? Si no es global, no la puedo usar de la otra forma y decir, bueno, buscarla en la 1005, que es donde está la estructura. En C, ustedes pueden pasar estructuras por referencia y pueden pasar estructuras por valor. ¿Cuándo pasan algo por valor? Cuando queremos editar la... Cuando copian el valor. Aquí, por ejemplo. Cuando pasan una estructura por valor, se copia toda la estructura en el stack. Sin embargo, los arrays no se pueden pasar por valor. No hay forma. Porque como el array ya es un puntero, ya lo están pasando por referencia. ¿Sí? Cuando pasan por referencia, ¿qué hacen? La dirección de memoria. Pasan la dirección de memoria donde está y eso es la referencia. Y esa va a ser la cuarta forma de pasar parámetros. ¿Sí? Chan, chan, acá. Estamos viendo lo que no tenemos que ver. Entonces, el paso de la pila tiene ventajas, tiene un número ilimitado de parámetros, no hace falta m áreas de memoria, o sea, la memoria se va asignando dinámicamente a medida que yo voy llamando a las subrutinas conforme me hace falta, ¿sí? No tengo desperdicio de memoria. El programador no se tiene que preocupar por cuidar qué áreas están ocupadas, sino todo eso sale naturalmente por la pila y las subrutinas añadidas no van a tener problema porque se van superponiendo, o sea, superponiendo no, apilando las áreas de parámetros y se pueden después recuperar sin problema. La gran desventaja es el tiempo que se demoran en poner los parámetros en la pila, ¿sí? Acá nunca están en la pila, o sea que acá siempre los tengo que poner en memoria y los tengo que sacar en la subrutina, ¿sí? No tengo la posibilidad, como decían los registros, bueno, si ya está en el registro, acá no, ya está en la pila, no va a suceder nunca, ¿sí? Nunca van a estar los datos en la pila, los voy a tener que poner adrede y sacar. Y si esos datos son grandes o son muchos, va a ser una pérdida de tiempo importante, ¿sí? Y un problema que este procesador resuelve usando modos indexados respecto al stack pointer es que muchas veces necesitamos acceder a cosas que no están en el tope de la pila, pero para eso tengo el SP+4, el SP+8 y con eso lo resuelvo, ¿sí? Última opción, pasaje por referencia a memoria. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? La dirección de memoria. ¿Y cómo le va a pasar la dirección de memoria? Depende.
La puedo pasar de cualquiera de las tres formas anteriores, pero en general la voy a pasar por registro. ¿Sí? A menos que sean muchas direcciones de memoria, y entonces por ahí las pongo en la pila. ¿Sí? Pero lo que pongo son solo las direcciones y no todo el bloque de datos. ¿Sí? Entonces, la clave acá es que lo que voy a pasar es la dirección de memoria, y eventualmente, si son muchos argumentos, por ahí lo que voy a hacer es un bloque de datos donde van a estar todos los argumentos, uno a continuación del otro. ¿Sí? Y a esa dirección y eventualmente a esa dimensión la voy a poner en registros, o también lo puedo poner en pila. Y entonces lo que intercambiamos con la subrutina es un bloque de datos. Y si volvemos al ejemplo 2, al que tenemos acá arriba, el base espacio 12, ¿sí? Tenemos el programa que carga el bloque exactamente igual, y cuando llamo a la subrutina en R1, perdón, en R0, tengo que tener la dirección base. Y la subrutina ya sabe que recibe en R0 la dirección y directamente carga desde la dirección los dos operando y lo almacena en la dirección más 4. ¿Sí? Entonces queda algo parecido a la 2. La diferencia clave es que esta instrucción no está en la subrutina. ¿Sí? Entonces la subrutina es realocable y puede trabajar con direcciones de memoria que también pueden cambiar. ¿Sí? Ahora, fíjense que lo que estoy haciendo acá es pasarlo como si fuese un struct, donde está operando 1, operando 2 y resultado, ¿no? Si quisiera pasar el operando 1 por un lado y el operando 2 por el otro, tendría que pasar dos direcciones de memoria distintas y eventualmente ya necesitaría dos registros. ¿Sí? Depende de cómo la quieran estructurar. Bien. ¿Se entendieron los 4 pasos de parámetros? ¿Cuál es mejor? Depende del tipo de parámetro. Ninguno, depende. De todos, el que menos se usa es el 2. Así todos se usan. ¿Sí? Las variables globales también se usan. ¿Sí? Se usan todos. Normalmente se usa una combinación. Algunos parámetros se pasan de una forma, otros parámetros se pasan de otra. Sí, en general no se tiende a copiar datos y menos datos grandes. ¿Sí? Entonces, sí se puede copiar en la pila una dirección de memoria. No se va a copiar en la pila todo un vector. ¿Sí? Ni una estructura. Entonces, en la pila normalmente van a mandar o datos simples, como números, o direcciones de memoria. ¿Sí? Que es el otro ejemplo. En este ejemplo, paso por dirección de memoria. ¿Sí? Y hago un push y un pop del otro lado, cosa que no debería. Sería mejor que este pop se haga acá. ¿Sí? Profe, en lugar de diapositiva atrás, en la parte de paso de parámetros de la pila, había una pregunta que decía ¿por qué el programa principal retira el sitio y agrega una letra? Eso no me queda claro. Porque dijimos que el problema de este, ¿cuál era? El problema de esta versión, ¿cuál era? Que no deja de la pila como estaba. Exactamente. Hay dos diapositivas atrás, 3, dijimos que para que la pila funcione bien, todos los programas tienen que dejar la pila como la encontraron. Es decir, el puntero de pila tiene que tener el mismo valor cuando termina el bloque que cuando empieza el bloque. ¿Sí? No tenemos que tener bloques en donde el puntero, o sea, donde termino y el bloque queda con un valor distinto. Y acá, eso sucede. Acá yo empiezo con 2 datos en la pila y termino con 1. Entonces, para que esto ande bien, este tiene que poner 2 y sacar 1, y eso es una mala práctica que vamos a evitar. ¿Sí? En cualquier parte de código que yo corte, debería de encontrar que el puntero, o tengo datos y todavía no los saqué, por decirte, si yo corto acá, bueno, puse 2 y todavía no llegué, pero si sigo avanzando y saco, tengo que de vuelta encontrarlo en el mismo lugar en donde lo dejé. ¿Sí? Ahora bien,
En esta versión tratamos de que eso se cumpla. Entonces, el programa principal pone 2 datos. ¿Cuántos tiene que sacar? Tiene que sacar 2. ¿Sí? Porque acá usó 2 lugares, entonces tiene que sacar 2 lugares. ¿Por qué lo saca en R1? Porque en algún lado hay que sacarlo. O sea, ¿cuál sería la opción a esto? Suponete que R1 tiene algo que a vos te interesa y no lo querés perder. Tenés que sacar 2 datos a la pila. Uno sirve, el otro no, porque la subrutina tomó R0, tomó R1 y te devolvió el resultado en R0. Es decir, tu pila fue así y vuelve ¿dónde anda el verde? Acá. Vuelve así. Y les recomiendo que se acostumbren a dibujar la pila en el laboratorio que viene, que no usa la pila. La pila va en rojo. Cuando empieza la subrutina, o sea, en este punto, la pila está así, con el puntero rojo. La subrutina agrega el R y saca el R. Con el push LR lo guarda y con el pop PC lo saca. Entonces, a la vuelta de la subrutina, vuelve de esta forma. Puso el resultado encima del 57 y el 10 sigue estando. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Por la forma en la que hizo esto. Entonces, ¿qué tiene que hacer este? Tiene que volver a dejarlo en el negro donde estaba. Para eso necesita sacar 2 datos. Este dato le interesa, este dato no le interesa. Es un argumento que mandó, que él tiene que sacar, pero que no le sirve. ¿Sí? Entonces, una opción es decir, bueno, como R1 no tiene nada útil, lo saco en R1, es basura. Pero si R1 tuviese algo útil, y todos los registros tuviesen algo útil, y no quisieras pisar R1, podés hacer 2 cosas. Podés hacer, en realidad lo más fácil que podrás hacer es LDR R0, SP para cargar R0 desde lo apuntado por SP, SP más 4, Sí. no, SP menos 4. No, SP, el puntero está acá, entonces. SP más 4. No, es SP. Es SP más 4 porque queremos 67, sí. ¿Ven por qué hay que dibujarlo? ¿Sí? Entonces, cargo el 67 en modo indexado. El puntero sigue apuntando acá. Pero ahora en R0 tengo el resultado. Y hago un add muevo el puntero los lugares necesarios para descartar los datos. Esto es equivalente a los 2 push o a los 2 pop, digamos, esto es equivalente a los 2 pop y el contrario a los 2 push. ¿Sí? Entonces, de esa forma podría descartar todo lo que yo había puesto y solo quedarme con el que hace falta. Si no quiero sacrificar el valor de R1 en el programa principal. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguna otra duda que haya quedado dando vuelta? ¿Se podría hacer pop R0, R0? ¿Se podría hacer pop R0? Pop... No, no puedes hacer pop R0, R0. Podrías hacer pop R0, pop R0. Sí, esa era la otra. Lo que pasa es que después lo vi al revés y dije voy a perderlo con el 10, pero no. No lo pisaría, o sea, no perdería, o sea, me guardaría el valor que quiero, ¿no? Sí, te guardaría el valor que quieras. Yo cuando lo pensé el pop R0 pensé que estaban al revés. Si te quisieras quedar con el 10 y descartar el 67 no te sirve. ¿Sí?
Y de ahí cualquier combinación, podrías decir, bueno, muevo 4 para descartar y hago pop para recuperar el resultado, si querés que sea más legible, no sé. Hay varias combinaciones. Lo importante es que en 1, 2 o 3 instrucciones, lo más cerca posible, lo más corto posible, el programa principal deje el stack como lo encontró. ¿Sí? Si tuviera el puntero de marco, el R7, podría ser move, sería... Podría hacer esto y después podría hacer move R7, SP y listo. SP, R7. Sí, es una de las funciones de los punteros de marco. Recuperar rápidamente la pila sin tener que hacer pops. Piensen que si se pasaron varios parámetros, los parámetros un poquito más grandes, pasaron un par de enteros de 64 bits, la pila tiene, o sea, es más lo que hay que descartar. De todas formas, esto es una forma muy eficiente de descartar, porque descartas tanto como vos quieras. ¿Sí? Esto y el ADSP-8 son las que se usan para generar espacio para las variables globales, por ejemplo, las variables locales. ¿Sí? Con cuidado de fijarse si es positivo o negativo y cuánto espacio generan y cuánto espacio descartan después. ¿Sí? Por eso les digo, mi recomendación para el laboratorio en el que van a usar pila es dibujen esto, siempre con la pila apuntando a algún lado, de ahí para arriba ustedes pueden poner y sacar, nunca se tienen que pasar de vuelta para abajo de la línea negra, porque eso es la pila que ustedes recibieron, no la pueden tocar, y cada vez que hacen una instrucción de estas, vayan agregando, y si en algún momento se empieza a entender poco, copian al costado y siguen de vuelta en varias como fotos de la pila. ¿Sí? Es la mejor forma para saber qué está en cada lugar en cada momento. Bien. ¿Dudas? Ninguna. ¿Hacemos una pausa? Bueno. ¿Dudas? Ninguna. Bien. Alguien me preguntó recién cuántos registros podemos usar en las subrutinas. ¿Qué pasa con el uso de los registros? Yo tengo un programa principal. Ese programa principal está, por ejemplo, analizando una cadena de caracteres. ¿Sí? Y tiene un registro apuntando al lugar actual de la cadena de caracteres, tiene un registro con la cantidad de elementos en la cadena de caracteres y tiene un registro con el carácter que estaba buscando contando. Y llama a una subrutina para, por ejemplo, convertir el carácter actual a mayúsculas para asegurarse de que no importa si está en minúscula o minúscula el carácter. ¿Qué pasa si esa subrutina utiliza uno de los registros que está usando el programa principal? Voy a tener un problema, ¿verdad? Podría suceder que yo tenga una subrutina ya escrita que convierte de mayúscula a minúscula y utiliza el R0 y el R1. El R0 para saber el valor que quiero convertir y el R1 para hacer cuentas intermedias. Y yo en mi programa principal entonces tendría que asegurarme de no usar ni el R0 ni el R1. ¿Sí? Ahora decido hacer una subrutina que, además de pasar a mayúscula, se fija si está dentro de la gama de las letras. Y también usa R0 y R1. Pero si le quiero llamar desde la subrutina que hace la conversión, tengo un problema, porque las dos usan los mismos registros. O sea, el problema que teníamos con las variables en memoria, también lo podemos tener con los registros. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué podríamos hacer?
si una subrutina utiliza registros y el programa principal usa los mismos registros. No hablando de que sean registros por los que paso valor, sino que son registros en los que tengo valores que a mí me importan y la subrutina también necesita usar los registros para valores. Dividir los registros entre el programa principal y las subrutinas. Algunos registros son para subrutinas, otros para el programa principal. Ajá. Y cuando tengo subrutina anidada, que se las arregle. El menor de los casos. Bueno, pero algo hay que hacer. Está bien, es el menor de los casos, pero algo hay que hacer. Bien. Entonces lo que necesito es una forma estándar de usar los registros. ¿Sí? ¿Para qué? Para minimizar los conflictos. ¿Sí? En la mayoría de los procesadores viejos, con pocos registros, el estándar es que el programa principal, ¿sí?, usa los registros como si las subrutinas no existieran, y las subrutinas se encargan de conservar el valor de todos los registros que no les son asignados. Es decir, si yo a una subrutina le paso un valor en R0, bueno, R0 lo puede usar. Pero si quiere usar R1, ella se tiene que encargar primero de guardarle el valor antes de alterarlo y de cuando está por terminar recuperar el valor. ¿Cómo lo va a hacer? En la pila, porque es el lugar ideal para poner cosas y sacar, y si esa subrutina llama a otra subrutina, sabemos que no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, si el programa principal tiene algo en R1, llama a la primera subrutina, quiere usar R1, bueno, guarda el R1 del programa principal. Si esa subrutina llama a otra, que también quiere usar R1, la segunda guarda lo de la primera, y cuando terminan, empiezan a recuperar el valor. ¿Lo ven? No hace falta que lo dibuje. Ese modo ese estándar de llamados tiene un problema. La subrutina puede estar guardando cosas que en realidad no había nada útil. O sea, la subrutina guarda R1 porque lo va a usar. Pero el programa principal te dice, pero yo no tenía nada en R1, ¿por qué lo guardaste? ¿Sí? Entonces, la subrutina guarda todo lo que ella usa, pero no sabe si el programa principal también lo está usando. Podemos decir, bueno, entonces que guarde el programa principal, pero no sabe qué es lo que usa la subrutina. Porque pensemos en que esos bloques son reusables, o sea, yo me la llevo la subrutina a otro lado y quiero que ande sin tener que ponerme a ver a qué registro usaba. Como ustedes usaron la STL, pongo include y la uso, punto. Para eso no tengo que ir a mirar qué pasa con los registros, tengo que tener un lineamiento claro y seguirlo rajatabla. ¿Estamos de acuerdo? Con el tiempo y con el aumento de registros, llegamos a lo que proponía Lucas. Bueno, partamos. Algunos son para el programa principal y otros son para la subrutina. ¿Y qué pasa si quiero usar los que son del programa principal o qué pasa si quiero usar los de la subrutina? Bueno, encárgate de guardarlos vos. Si vos querés usar registros que no te fueron asignados, los tenés que guardar. Entonces, aparecen lo que se llaman registros conservados y registros no conservados. Bien, entonces, lo primero que vamos a tener que definir es una forma clara en la que se pasan parámetros para que las subrutinas se puedan reutilizar, algunas de todas las que vimos, y eso está estandarizado dentro de ARM, en realidad se llama en general ABI, que es interfaz binaria de aplicación, o sea, cómo se hace a nivel binario en tiempo de ejecución para pasar parámetros, ¿sí? El EABI viene de esto, justamente, el nombre del procesador del compilador que están usando, y normalmente se define para el lenguaje C y todo el resto se amolda. ¿Qué dice el estándar ABI de ARM para pasar parámetros? ¿Sí? El estándar para llamadas a procedimientos de la arquitectura ARM dice que los registros R0, R1, R2 y R3 son utilizados para pasar los 4 primeros parámetros de entrada de una subrutina, contando de izquierda a derecha. ¿Sí?
Cuando ustedes declaran en C, el primero de la izquierda va en R0, el que sigue va en R1, el que sigue va en R2, el que sigue va en R3. Si hubiese más, van en la pila. ¿Sí? Si fuesen estructuras, se pasan por referencia. Si son variables globales, no se pasan porque ya sabemos dónde están. No necesito pasarle nada. La subrutina sabe que lo tiene que buscar en la dirección base. ¿Sí? Si bien estoy compartiendo un valor, no lo estoy pasando explícitamente. El modo 2, que era el paso de memoria, en realidad es implícito. Yo dejo los datos en un lugar y la subrutina los busca en el mismo lugar. No necesito comunicarle nada a la subrutina. Como los registros, bueno, y el valor de retorno, el único valor de retorno que puede tener un procedimiento C, se devuelve en R0. ¿Sí? Eventualmente, si fuese un entero de 64 bits, se devuelve en el par R0 o R1. Pero R0. Las funciones son libres de modificar de R0 a R3 y R12. Es decir, si el programa principal tiene guardado algo en R0, R3, o sea, en R0 o R3, y no quiere que se pierda cuando llama a una subrutina, lo tiene que guardar él antes. Porque la subrutina le va a cambiar el valor sin preocuparse de guardarlo. Obviamente, si de R0 a R3 son parámetros, ya sabemos que va a pasar algo. Pero si yo paso un parámetro en R0 y tengo algo en R3, lo podré perder exactamente igual. ¿Sí? Por el contrario, los registros R4 a R11 están reservados para el programa principal, que en realidad no es el programa principal, es el llamador. Es decir, que si estoy en una subrutina anidada, ¿sí? O sea, si main llama a SA y A llama a SB, en esta llamada, este es el programa principal y esta es la subrutina. Pero en esta llamada, este hace las veces del programa principal y este de subrutina. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, R4 y R11 están reservados al programa principal o al llamador. Es decir, si esta quiere usar R4 o R11, los tiene que guardar porque este los podría estar usando. Y puede llamar a SB tranquilo, sabiendo que no va a perder los valores que él tiene. Porque si esta los quiere usar también los tiene que guardar. ¿Sí? ¿Se entiende? Y antes de retornar debe recuperar los valores viejos de la pila. ¿Sí? Y por la convención ABI, el primer parámetro se pasa en el registro R0, en el segundo en el R1. O sea, si ustedes tienen que hacer una subrutina y necesitan hacer un lazo for en esa subrutina, ¿en qué registro pondrían la variable contador del lazo? En cualquiera de estos de R0 o R3. ¿Sí? Porque no tienen que guardar el valor, le ponen el valor 7 y llaman un lazo. Si están en el programa principal y quieren hacer un lazo, ¿en dónde pondrían la variable de control del lazo? Acá lo pondrían en R1. ¿Y acá? R4. Por si llamo. R4. Por sí, pero vos sabés si llamás o no, porque adentro del lazo sabés si hay una llamada subrutina o no. Y R4 si llamo. Bien, si estoy en, o sea, si adentro de la llamada del lazo, o sea, si en ese lazo hay una llamada subrutina, R4, R5, alguno de esos. Y si no, R0, R1, R2, perfectamente. Ahora, si llamo una subrutina, no puedo usar R0. ¿Sí? Pero si quiero hacer una suma para calcular una dirección efectiva antes de llamar la subrutina, puedo usar R0 sin ningún problema. ¿Sí? La tendencia debería ser usar R0 a R3 como se llaman registros de Scratch. O sea, los registros donde yo voy operando
¿sí? Y uso como dirección intermedia para leer memoria o uso como puntero para leer cualquier cosa. ¿Cuándo me voy a mover de R0 a R4? Cuando se me acaben, si necesito 5 valores, bueno, se me acaban, ya está, usé el 0, el 1, el 2, el 3, bueno, tengo que usar el 4. Cuando se me acaben, es una opción. ¿Cuándo más? Cuando aparezca una llamada subrutina y necesito que ese valor se conserve. Por ejemplo, estoy en un lazo, necesito la variable o los punteros con los que estoy trabajando, ¿sí? Pero llamo a una subrutina, entonces quiero que ese puntero mantenga su valor. Pensemos en el ejemplo de que tengo un programa principal que llama a una subrutina que busca caracteres, que llama a una subrutina que convierte mayúsculas. Si esta subrutina necesita 5 registros, el puntero con el que va barriendo la cadena, ¿dónde lo pondrían? Esta busca caracteres en una cadena, entonces seguramente tendrá un puntero para saber qué carácter es el que está buscando. Además del puntero tendrá el valor del carácter que quiere buscar. Y además de eso tendrá el valor actual, ¿sí? Y como necesita pasarle este, supone que tiene un par de valores más, ¿sí? El valor de cuántas va encontrando. Entonces con las primeros 4 no te alcanzan, necesitas 5. Este puntero, ¿dónde lo pondrías? Depende de cómo le pasamos a la subrutina de mayúsculas. O sea, a la subrutina de mayúsculas le pasamos solo el valor. Bien, Si le pasamos- esta en principio recibiría el carácter, nada más. Entonces, O sea, esta recibiría por registro probablemente, porque vos le pasás el ASCII de una letra y te devuelve el ASCII de la mayúscula. ¿Sí? Lo más normal sería que te reciba un registro. Y probablemente R0. ¿Sí? Pero ojo, que esta puede estar usando R1 también, te puede destruir R1. Entonces, ¿dónde pondrías este puntero? En R4. Si no, lo tenés que estar guardando y recuperando. ¿Qué pondría en R1? Bueno, algún valor que si lo pierdo no me preocupa. ¿Se entiende? Entonces, no importa si estoy en una subrutina o en el programa principal. Voy a tratar de usar R4 R11 para valores que necesito que se mantengan a lo largo del tiempo. Los punteros, las variables de control de lazos largos especialmente, van a ir a parar acá. ¿Para qué? Para tratar de no guardarlas ni... O sea, las voy a tener que guardar si realmente no me alcanzan los registros ni en el programa principal ni en la subrutina. ¿Sí? Y voy a usar R0 o R3 para esas variables que se usan muy poquito, ¿sí? Que se llaman típicamente de scratch, o sea, de borrador, donde voy haciendo ciertas operaciones para llegar a lo que necesito en el algoritmo, pero que normalmente se ocupan en 3, 4 o 5 instrucciones y después no se la usa más. Esas son variables ideales para usar acá, aun cuando estén en subrutinas o en programas principales. El único cuidado es, si tienen algo en estos registros y llaman a una subrutina, sean ustedes un programa principal o una subrutina que están nidando, lo que tengan acá lo van a perder. ¿Sí? ¿Se entiende? Si ustedes como subrutina utilizan algún otro registro, lo ideal es que lo guarden al inicio una sola vez y lo recuperen al final una sola vez. Es lo más eficiente. ¿Sí? Y si ustedes anidan, que es probable que para que necesiten estos registros aniden y sean una subrutina más compleja, lo guardan junto con el LR y lo recuperan junto con el LR. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Nosotros en el laboratorio 2 les vamos a pedir que escriban subrutinas transparentes y a partir de acá vamos a hablar de subrutinas transparentes. ¿Por qué transparentes?
porque para el programa llamador es como que nada hubiese sucedido. Es decir, deja las cosas en cierto lugar y las encuentra exactamente como las dejó. Excepto R0, R3, que ya sabemos que pueden cambiar de valor. ¿Sí? Entonces, una subrutina transparente es lo que cumple el estándar de llamados de recién. ¿Qué pasa con los flags? Sí, aparte no deberían cambiar los flags. ¿Están de acuerdo? No, yo creo que siempre se van a acordar cómo era ese día. Él está hablando de lo que debería suceder y vos estás hablando de lo que crees que puede, de lo que técnicamente puede pasar, digamos. O sea, él está diciendo algo conceptual y vos estás diciendo algo técnico. ¿Vos crees que los flags se deberían de guardar? Después vemos si se puede. ¿O vos crees que no vale la pena guardar los flags? No que se van a perder, ¿me entendés? Yo creo que no se van a acordar. ¿Pero vos no los guardarías o vos crees que no se van a guardar? Yo creo que no se van a guardar, quizás en algún caso muy específico, si se guardan. No me entendés la pregunta. Yo te doy libertad total a vos de diseñar todo esto de la forma en la que quieras. ¿Vos te preocuparías por guardar los flags? Él dice que sí. Él, si fuese el diseñador, guardaría los flags. Vos no. ¿Por qué? Porque no sé, creo que la mayoría de las veces que se usan a flag haces la comparación y ahí nomás tenés que saber usar. Porque no vale la pena. Y porque habíamos dicho que era lo mejor tratar de usarlo lo más pronto posible los flags y lo más pronto posible en general no debería incluir llamar una subrutina. ¿Sí? Entonces, yo estoy de acuerdo con él. Yo no guardaría los flags. ¿Sí? Por esas razones se pueden guardar los flags, pero no es fácil. Es medio enredado guardar los flags. Y medio problemático en este procesador. ¿Sí? Entonces, en este procesador, las subrutinas transparentes no guardan los flags. ¿Qué pasa? Vamos a ver, dentro de 2 o 3 unidades, las interrupciones. Resulta que las interrupciones van a tener que ser transparentes y ahí sí va a haber que guardar los flags. ¿Sí? O sea, ahí vamos a necesitar una transparencia total. Nada tiene que haber cambiado, ni R0, ni los flags, ni nada. ¿Sí? Pero por la forma en la que ocurre. Entonces, en las subrutinas donde yo sé que estoy llamando una subrutina, bueno, si necesitas el flag, guárdalo vos como programa principal, porque lo ideal sería que no necesites el flag de una llamada subrutina a la vuelta. ¿Sí? Lo ideal sería que vos setees la condicionizante lo más pronto posible y no pongas una llamada a la subrutina en el medio. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Qué pasa con las subrutinas recursivas? ¿Qué es una subrutina recursiva? Que se llama a sí misma. ¿Y eso qué problema trae? Ninguno, anda fantástico. ¿Cómo cortarla? ¿Cómo terminarla? No, supongamos que saben escribir subrutinas recursivas. Entonces sabemos que tiene que haber un caso base que corte la recursión. ¿Sí? Ahora, las subrutinas recursivas, más allá de que estén bien implementadas, hay un problema que todos me deben decir. No se usan en general, ¿por qué? No, sí se usan, dice. Limitada por el tamaño de la pila. ¿Y por qué está limitada por el tamaño de pila? Depende de cuántas variables usemos, cuántas variables locales tenga cada uno, puede desbordar la pila muy rápidamente. Dijimos que las variables locales se van a almacenar en la pila y como la subrutina recursiva se llama a sí misma y normalmente la subrutina recursiva se llama varias veces, ¿sí? Va a ir reservando espacio en la pila para cada instancia. ¿Qué es una instancia de la función? ¿O a qué llamamos instancia en este caso? Una ejecución. A una ejecución, ¿sí? Supongamos que yo quiero calcular, para dar un ejemplo simple, el factorial de 5. Y eso es 4 factorial
por 5. Y cuando calculo 4 factorial, voy a calcular 3 factorial para después multiplicarlo por 4, ¿sí? Y entonces, la instancia que está multiplicando 5 factorial es una, y antes de haber terminado de ejecutar ese código, empiezo a ejecutar el código que hace 3 factorial por 4. ¿Se entiende? Entonces, en un programa normal o en una subrutina normal, ustedes empiezan de principio a fin y vuelven a empezar después de que terminaron. En esta, empiezan una segunda copia de la misma subrutina antes de haber terminado la primera. ¿Estamos de acuerdo? Esa característica de que un fragmento de código no se haya terminado de ejecutar y empiece a ejecutarse de vuelta se llama reentrancia. Y sí, porque vuelve a entrar. O sea, vos, si te acordás el código, dijimos que el código tenía, vamos a un ejemplo de código para que se entienda mejor. Esto es un fragmento de código. Vos normalmente entrás por acá y ejecutás hasta el final. Eso es un fragmento normal. Tiene un punto de entrada, que es la primera instrucción de una secuencia. Esto siempre es una secuencia y un punto final. En un código reentrante, vos empezaste a ejecutar por acá y antes de llegar al final, volvés a ejecutar una segunda copia del código independiente. En las subrutinas recursivas tenés código reentrante. Pero en los sistemas operativos multitarea también tenés código reentrante. ¿Sí? Entonces, las subrutinas recursivas no se usan mucho, pero el código reentrante sí se usa muchísimo. ¿Sí? Toda la ejecución multihilos de sistema operativo es reentrante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ejecuta un fragmento de estos para cada usuario. Y mientras estoy atendiendo a un usuario que va por acá, el otro usuario lo empiezo a atender. Y el otro usuario voy para acá. Y tengo n instancias del mismo código ejecutando en paralelo, inevitablemente con datos independientes. ¿Sí? Para que un código reentrante funcione, los datos tienen que ser independientes entre cada una de las ejecuciones. ¿El stack me genera datos independientes? Sí. Entonces, si en una subrutina recursiva utilizo variables locales, anda fantástico. ¿Las variables globales me generan datos independientes? No. Cuando la versión esta me cambie la variable global, esta va a ver el valor actualizado de la variable global. Y yo lo que espero es que esta tenga su variable, su versión de la variable y esta tenga su versión de la variable. ¿Sí? No pueden hacer subrutinas recursivas con static, en definitiva. Ustedes todas las subrutinas recursivas las hicieron en general con variables globales, con variables locales. ¿Sí? Por eso andaban bien. Pero ahora vieron que las variables locales son más difíciles que las variables locales, y en el caso de las subrutinas no hay solución. ¿Sí? O sea, a menos que sea de forma auxiliar, no se puede usar el registro. Bueno, los registros tenemos un problema, porque los registros también son globales. O sea, si yo modifico R0, es R0. Entonces, para los argumentos va a funcionar, pero cada una va a tener que guardar sus valores inevitablemente en la pila, porque cuando llame a sí misma, los registros van a volver modificados. ¿Sí? Entonces, van a tener que guardar cosas en la pila, inevitablemente, en sus rutinas recursivas. A veces, pueden hacer unas versiones que parecen recursivas, pero son medio iterativas, y pueden salvar de guardar los registros. Pero todas sus rutinas recursivas deben empezar guardando los registros que ella recibe y los que ella usa, ¿sí? Y recuperando eso después de que se llamó a sí misma, para saber que realmente tiene los valores que ella quiere y no que su segunda llamada dejó. ¿Sí? Excepto el del resultado. El registro del resultado no. Bien. Les adelanto, hacer subrutinas recursivas transparentes suele ser mucho lío y suele consumir muchísima pila. Si les tocase, mi recomendación es hacer una subrutina recursiva que no sea transparente y después agregarle antes del primer inicio y después del primer final una que guarde los registros. ¿Se entiende?
Es como que meten la subrutina recursiva no transparente en una subrutina que lo único que hace es guardar los registros y devolverlos y hacerla transparente. Porque si no, la guardada de los registros con la recursión se hace un enredo. ¿Sí? Entonces, en el caso de las recursivas, no se preocupen porque sean transparentes. Al final, de último, guarden. Preocúpense solamente por los registros que necesitan para que la subrutina funcione. ¿Sí? ¿Qué cosas necesitan para que una recursiva funcione? Área de datos independiente, es decir, van a tener que usar la pila. Y además, algo que a ustedes no se les ocurriría hacer, pero que se puede, que es código puro. Código puro quiere decir que el código que ejecutan no cambia durante la ejecución. Ya vimos que el código y los datos son lo mismo, y si mi programa estuviese en RAM, yo podría cambiar el programa mientras lo voy ejecutando. Una cosa muy poco simpática, ¿no? Bueno, eso no hace falta. Entonces, el área de datos independiente viene por el stack y el código puro viene porque no vamos a hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Con eso no van a tener problemas con las subrutinas recursivas. ¿Qué es la abstracción? A esta altura del partido deberían saber qué es la abstracción. El proceso donde nos enfocamos en la parte base del problema y obviando todo lo innecesario. Me gusta la definición. ¿Están todos de acuerdo? Separar las características que se consideran importantes y descartar todo. Me gusta más la otra. La abstracción, por lo menos para mí, el proceso de abstracción es focalizarme en una parte del problema, resolver eso, y una vez que resolví eso, usarlo como una caja negra que funciona para resolver la parte de arriba. Entonces, normalmente un problema, ya ustedes esto lo saben porque hicieron programación estructurada, programación orientada a objetos, y los dos hacen lo mismo, de distintas formas, pero hacen lo mismo. Al problema lo parten en partes. ¿Sí? A cada parte la resuelven por separado, olvidándose del resto, se focalizan nada más que en eso, y después suman esas partes para resolver un problema más complejo, sin importar cómo está construida la parte. ¿Sí? Lo hicieron en diseño lógico, con los bloques lógicos, lo hicieron un montón de veces. Eso es la abstracción. Y, no, me fui una más atrás de lo que debía. Las subrutinas y los procedimientos o los objetos son los ladrillos claves de la abstracción de software. ¿Sí? Ustedes han usado funciones para escribir en pantalla y no tienen ni idea cómo funciona la escritura en pantalla. ¿Sí? La abstracción me permite, además de poder resolver problemas complejos en base a la fragmentación y en base a poder atacarlos de una forma que si no, no me daría el cerebro para atacarlos, me permite trabajar en equipos y me permite que una persona resuelva una parte del problema y otra persona resuelva otra, y que incluso esas personas no sepan lo mismo. ¿Sí? Y para esto es clave las funciones o los procedimientos o la subrutina, lo que ustedes llaman la biblioteca. Las bibliotecas son colecciones de funciones. ¿Sí? Bien. Para que este concepto funcione bien, necesitamos que las subrutinas además sean interoperables, es decir, que si la escribió uno, las puede usar otro, y que si se escribieron por un proyecto, se pueden usar en cualquier otro proyecto, cosa que sucede con el STDLib. Y para eso necesitamos respetar los estándares de llamado. Eso es lo que me va a dar la posibilidad de que yo use la función sin ni siquiera mirar cómo está escrita. ¿Sí? Entonces, cada subrutina que escribamos debería respetar el ABI. Y debería de alterar lo menos posible su entorno para que tengan convivencia con las otras subrutinas. En particular, hay una abstracción importante que se utiliza en los sistemas operativos, que lo deben de haber escuchado nombrar, que es un driver. Lo que tengo que poner para que ande el impresor o la placa de video. Bueno, un driver es una biblioteca de funciones que me da acceso a manejar un dispositivo.
¿Sí? Cuando ustedes usan la stdelete, están usando los drivers de estándar input-output, están usando los drivers de teclado y los drivers de pantalla estándar del sistema operativo. ¿Sí? Cualquier conjunto de funciones que les permitan manipular un dispositivo va a ser un driver. Nosotros podríamos darles un driver para escribir en el display de 7 segmentos y ustedes podrían, en el laboratorio 2 lo van a hacer, escribir en el display de 7 segmentos sin saber cómo funcionan los puertos de entrada y salida digital del procesador. Yo les podría dar un driver para transmitir por los puertos de comunicación y ustedes podrán enviar datos por los puertos de comunicaciones sin saber cómo funcionan los puertos de comunicaciones. ¿Se entiende? Solo necesito saber cómo son las llamadas a los procedimientos, o sea, cómo lo tengo que llamar, qué parámetros le tengo que pasar y qué es lo que me devuelve. Como cualquier otra función. Solo que este tipo de funciones interactúan con el hardware subyacente. ¿Sí? Entonces, en el laboratorio 2 vamos a hacer eso. Les vamos a dar drivers que nos van a permitir interactuar con los displays de 7 segmentos y ustedes van a poder pintar cosas sin saber todavía cómo se pintan. Después escribiremos el driver. ¿Sí? ¿Dudas? Todo lo que vimos en este último capítulo corresponde al laboratorio 2. Ustedes todavía no rindieron el laboratorio 1. En el laboratorio 1 ustedes no tienen la obligación de escribir sus rutinas transparentes. De hecho, no tienen necesidad ni obligación de escribir sus rutinas. Pueden escribir códigos largos. Pueden usar los registros como quieran. ¿Sí? Recién en el laboratorio 2 les vamos a pedir que escriban subrutinas, programas principales, que las subrutinas estén conforme al estándar de AVI, ¿sí? Y que empecemos a manejar pasos de parámetros. ¿Sí? Porque a veces, como ya lo vieron en teoría, lo quieren aplicar en el examen del miércoles y no es la idea. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Ninguna? Bien. Terminamos el tema 4. La clase que viene empezamos con hardware. Hasta aquí llegó software. Hasta aquí entra en el primer parcial. O sea que estamos a 15-20 días del primer parcial. El tema que viene es del segundo parcial. Pero por favor prestenle atención. Normalmente no está con la cabeza en el primer parcial, en los primeros parciales, no solo en la y el tema pasa sin pena ni gloria y es un tema importante. Igual el tema más importante que interrupciones lo vamos a dejar para después del parcial. Es decir, vamos a dar 2 temas más, un tema que es una descripción muy cortita de las características que tiene el procesador, que es descriptivo, y un tema que es cómo se organiza el hardware interno en general, y ahí vamos a cortar. Probablemente va a haber 1 o 2 clases que no va a haber clase, no vamos a seguir avanzando en el tema que sigue hasta después del parcial. ¿Sí? Hasta TP4 y entonces. Iría hasta el laboratorio 2. El TP4, que es el tema que estamos por empezar ahora, ya va en el segundo parcial. Y el TP4 se rinde después del segundo parcial. Se publica el día del parcial y se rinde después del primer parcial. ¿Sí? Y yo lo termino antes del primer parcial. Y una vez que termino eso, no empiezo con el tema que sigue, que es muy importante. Entonces ese tema lo dejamos ya para después del parcial. ¿Dudas? Creo que el laboratorio 2 es la semana que viene. ¿Sí? El laboratorio 2 no tiene dictado porque lo único que había que explicar es lo que vamos a explicar, que es el estándar llamado y qué quiere decir que es una subrutina transparente y cómo deberían de enfocar los ejercicios, digamos. O sea, hasta acá hacían códigos largos, ahora la idea es empezar a hacer códigos más parecidos a lo que harían en C con procedimientos. ¿Sí? La diferencia entre el laboratorio 2 y el laboratorio 1 es que son problemas un poco más largos, un poco más complejos, que si se usan subrutinas se resuelven más fáciles. Van a necesitar lazos más grandes por ahí, lazos anidados y subrutinas, para que sea más fácil de resolver. ¿Sí? Bien, las subrutinas en Assembler normalmente son cortitas y fáciles. Porque ya vieron que por muy corto que sea el programa, enseguida se hace largo. Entonces no tengan problema en usar o 2 o 3 niveles de subrutina o varias subrutinas que hagan cosas cortas, que es lo ideal. Bueno chicos, nos vemos el miércoles entonces.